El título de la meditación del día de hoy es La parábola de los terrenos y se encuentra en Mateo capítulo 13, versículo 1 al 9. Esta es una parábola muy interesante y está redactada por tres de los evangelistas. Lo relata también Marcos el capítulo 4, Lucas el capítulo 8 y el libro de o el evangelista Mateo en el capítulo 13. Ah, el título es el título y que está en la palabra, es la parábola del sembrador, pero le hemos puesto como título a este mensaje la parábola de los terrenos. Vamos a lectura lo que dice este pasaje. Dice, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60, cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Dice el primer versículo, el versículo número 1, salió Jesús de su casa y se sentó junto al mar. Imagino que Jesús fue para descansar. Realmente es muy lindo estar junto al mar. Escuchar el reventar de las olas es muy relajante. E inclusive leí hace algún tiempo atrás que los psicólogos recomiendan el sonido de las olas o el sonido de los ríos porque produce un efecto relajante a nuestros nervios. Cuando era un niño recuerdo que vivía a 100 metros de la playa y siempre me gustaba ir allá, pasar horas a la orilla del mar. Como dije antes, imagino que Jesús fue a este lugar para descansar. Como dice el versículo 1, aquel día Jesús salió de la casa y se sentó junto al mar. El versículo 2 dice que se le juntó mucha gente, como siempre pasaba. Muy pronto que Jesús llegaba a algún lugar, venía mucha gente de alrededor. Jamás Jesús pasaba por desapercibido. Siempre las multitudes lo seguían. Sigue diciendo este versículo 2, y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Jesús inmediatamente se dio cuenta que esta era una buena oportunidad para enseñarles y poder guiarles en su dirección espiritual. Ellos tenían necesidad de ver a Jesús. Quizás algunos habían venido con deseo de ser sanados, venían enfermos. Pero esta vez Jesús lo que hace es enseñarles. Por eso dice que entró en la barca. Quizás fue un poquito más adentro y toda la gente se sentó en la playa. La barca se convirtió en su tarima o en el púlpito y desde ahí les comenzó a enseñar. Imagino que Jesús tenía una voz fuerte porque en el mar y para tanta gente que había ahí, como dice el libro de Mateo en los primeros versículos, dice, mucha gente se sentó o vino a ver a Jesús. Y versículo 3 dice, les habló muchas cosas por parábolas. Saben, queridos hermanos, Jesús fue un gran maestro, el mejor maestro que haya pisado esta tierra. No hay, ni ha habido otro maestro como él. Hablaba con conocimiento, pero también con autoridad. En Mateo capítulo 7, versículo 29,
Y el versículo 36 dice que todos estaban maravillados y hablaban unos con otros diciendo, ¿qué palabra es esta? ¿Con qué autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y esto sale? La palabra de Jesús no solamente era una palabra educativa que daba conocimiento a nuestras mentes, sino había poder. Decían ellos, ¿qué palabra es esta? ¿Con qué autoridad? ¿Con qué poder dice estas cosas? Aún los demonios y espíritus inmundos salen. En Marcos capítulo 1, versículo 21 dice que cuando Jesús llegó a Capernaum y cuando llegó el día sábado, se fue a la sinagoga y ahí comenzó a enseñar otra vez. Y dice Marcos, todos estaban asombrados de sus enseñanzas porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Jesús les enseñó por parábolas, dice la palabra del Señor en este versículo 3. Él no solamente era un gran maestro, sino que le hacía las enseñanzas o las enseñaba de una manera tan fácil, tan sencilla que cualquiera podía entenderlas. En este caso, Jesús usó un método de enseñanza que es por parábolas. Una parábola es un relato de un evento de la vida diaria que usaban los maestros en aquel tiempo para ilustrar una verdad o una enseñanza espiritual. Aquí el Señor quería enseñarles algo a esta gente y lo hace a través de una parábola. Y esta parábola que les enseñó es la parábola del sembrador. Al usar este evento, esta ilustración, por decirlo de una manera, podían ellos entender muy fácilmente porque el sembrador, el agricultor, este oficio era tan antiguo y para ellos era muy familiar porque pertenecían a una sociedad rural. Esta sociedad era agrícola, era ganadera y ellos podían entender muy bien cada detalle de esta parábola. Tenemos que decir también aquí que la manera de sembrar en aquel tiempo, y estamos hablando de hace más de 2000 años, es muy diferente a cómo se siembra hoy en día. Antes no habían surcos, tampoco se araba la tierra. Sencillamente, el sembrador tomaba una bolsa con las semillas y salía y las iba tirando por el camino. En aquel tiempo no habían cercas, no habían muros, solo unos pequeños surcos por donde el que iba sembrando, iba tirando las semillas a los lados, iba caminando. Como dije en el título de este sermón, este mensaje es la parábola de los terrenos. Y alguien ha dicho que esta parábola se llama la parábola del sembrador, pero debió llamarse la parábola de los terrenos, porque más nos habla de los terrenos que el sembrador. En esta parábola hay tres protagonistas, que son el sembrador, la semilla y los terrenos. Vamos a hablar un poquitito de cada uno de ellos. Primero, el sembrador. Dice la palabra de Dios que el sembrador salió a sembrar. Y Marcos capítulo 4, versículo 14 dice que el sembrador es el que siembra la palabra. Es decir, es la persona que comparte la palabra, que le enseña o la predica. En este caso Jesús era el primer sembrador. Por ejemplo, aquí lo vemos en el barco enseñando la palabra, enseñando el evangelio, las enseñanzas del reino. Pero luego que Jesús se fue, quedaron los discípulos, quienes quedaron encargados de predicar, de hacer discípulos a todas las naciones, empezando de Jerusalén hasta lo último de la tierra. Luego los discípulos, vinieron los apóstoles, la iglesia primitiva, los hermanos que con su testimonio invadieron con la palabra de Dios al mundo conocido de su tiempo. Y hoy, ahora somos nosotros quienes debemos ser los sembradores de la palabra.
Entonces, como dice Marcos 4:14, el sembrador es el que siembra la palabra. En segundo lugar, tenemos aquí la semilla. En la semilla que el sembrador echa a la tierra. Lucas en el capítulo 8, versículo 11 dice que la semilla es la palabra de Dios. La semilla que sembramos en los corazones de las personas es la palabra de Dios. Hay algunas cosas que me llaman la atención acerca de la semilla, por lo menos 4 cosas vamos a ver esta noche. La primera cosa es que la semilla, queridos, es vida, aun cuando sea muy pequeñita esta semilla. Hay plantas que tienen semillas muy pequeñas. Estaba tratando de preparar semillas de ají hace un tiempo atrás y eran tan pequeñas. O a veces son semillas grandes, por ejemplo como la del aguacate, la pepa del aguacate. Y muchas veces antes de sembrar estas semillas las secamos. Y cuando está muy seca, parecería que está muerta. Pero sabes una cosa, querido, en el interior de estas semillas hay vida. Y esto lo probamos porque cuando lo ponemos en tierra, después de un tiempo, comienza a brotar. La semilla muere, pero comienza a brotar la plantita. Hace poco sembré unas semillas de ají en un pequeño jardín que tenemos en casa, que parecían estar muertas y las sembramos sin pensar que días después comenzaría a brotar y ahora las plantitas están creciendo. Hermanos, en la semilla hay vida escondida. También la semilla tiene poder. Como dije antes, a veces es muy pequeñita, como la semilla de mostaza que nos habla la Biblia. Pero luego que cae a tierra y muere, dice la palabra, se hace un árbol grande, aún tan grande porque a donde los pajaritos hacen sus nidos. Una pequeña semilla, pues hay poder en su interior que puede dar vida a un árbol grande. En tercer lugar, la semilla, hermanos, da mucho fruto. Dentro de esa semillita hay en embrión fruto. Alguien ha dicho una vez que podemos saber cuántas semillas hay en una manzana, pero no sabemos cuántas manzanas hay en una semilla. Porque cuando esta semilla cae en buena tierra, su fruto es abundante, casi incontable. Y en cuarto y último lugar, la semilla es alimento. Alguien ha dicho que es un concentrado de alimento lo que hay en esa semilla. Por ejemplo, las semillas de naranja tienen concentrado ahí la vitamina C. Y cuando hay fruto de la naranja, hay vitamina C. También el banano, por ejemplo, contiene potasio. Las semillas tienen en su interior, en su núcleo más pequeñito, está engendrado ahí el alimento, las vitaminas. La palabra de Dios también como nuestro alimento para nuestros espíritus. Queridos hermanos, la semilla es la palabra de Dios. Dice Juan capítulo 6, versículo 6, que las palabras que yo les he dado son espíritu y son vida, porque la palabra del Señor es vida. Pero también la palabra de Dios es poderosa. Dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, es más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma, y el espíritu, y las coyunturas, y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dice Hebreos 4:12. La palabra de Dios es poderosa, y tan poderosa que puede llegar hasta los tuétanos, hermanos. Es decir, hasta el interior del hueso. Discierne los pensamientos, las intenciones del corazón, penetra aún hasta partir el alma y el espíritu. La palabra de Dios es poderosa. Y finalmente, queridos, la palabra de Dios da fruto. Como lo dice Marcos 4:20, los que oyen la palabra y la reciben
Estos son los que dan fruto, porque la palabra en el corazón produce fruto y fruto abundante. La semilla, queridos, la semilla, como dice Lucas 8:11, es la palabra de Dios. Es vida, es poderosa, es alimento y lleva mucho fruto, hermanos. Y en tercer lugar, hemos visto el sembrador, que es el que predica, el que enseña, el que comparte la palabra. La semilla, que es la palabra de Dios. En tercer lugar, los terrenos. Saben, queridos, dice esta parábola que la semilla cayó en 4 tipos de terrenos. Y cada uno de estos terrenos representan a nuestro corazón. La primera parte, o las semillas cayeron, dice, cayeron junto al camino. Dice el versículo 4. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Queridos, la tierra junto al camino es tierra dura, es seca, es impenetrable. Porque, como dice Lucas, el evangelista Lucas dice, porque ha sido pisoteada por mucha gente, por ahí transita la gente. De tal forma que la semilla que cae en esta tierra, junto al camino, no penetra a la tierra. Dice el versículo 13, es como el que oye la palabra, pero no la entiende. No la consideran como algo importante. Y muchas veces, como dice la misma palabra, son personas que tienen cauterizado a la conciencia. Es decir, el evangelio para ellos es locura, no la pueden entender, no la entienden. Para ellos es una pérdida de tiempo. Ni siquiera la palabra puede entrar en el corazón de estas personas. Dice el versículo 4, la parte final, vinieron las aves y la comieron. ¿Sí? En el versículo 19 de este mismo capítulo 13 de Mateo dice que viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. El malo, dice la palabra, que viene, como la semillita está ahí en la superficie, viene y la arrebata. Marcos dice que después que oye la palabra, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Esto lo dice Marcos capítulo 4, versículo 15. Y Lucas dice que el diablo viene luego y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Lucas 8:12. El malo, Satanás, el diablo, queridos, Satanás, el diablo, no quiere que escuches y creas en la palabra. Él va a estar atento para arrebatarla de tu corazón. Estas personas que representan sus corazones, el terreno como junto al camino, son aquellas que tienen el corazón duro, que no reciben la palabra, que cae la semillita que en la superficie, luego vienen las aves del cielo y se las comieron, se las llevan. No recibe la palabra. La palabra de Dios para ellos es locura. No la pueden entender. En segundo lugar, el segundo tipo de terreno es el que cayó en medio de pedregales. Dice el versículo 5 y 6. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Allí, en esta parte del terreno, no había mucha tierra. Solo había una pequeña capa de tierra en la superficie, pero no tenía profundidad. Abajo habían piedras, rocas. A veces, queridos, hay hendiduras en las vías, en los andenes, y de ahí salen unas pequeñas plantitas, pero no tienen profundidad. Aún no sé si has notado que en los techos, especialmente si son de tejas, y ahí se acumula un poco de tierra, muchas veces ahí nacen pequeñas plantas, pero otra vez, porque no hay mucha tierra, luego se secan, no tienen mucha raíz y mueren. Mateo capítulo 13, versículo 20 y 21 nos da algunas características
de este tipo de terreno, de este tipo de personas, de este tipo de corazones. Dice Mateo 13:20, oyen la palabra y la reciben con gozo. Es decir, no la desechan como el primer terreno, que ni siquiera viene al corazón, se introduce en el corazón. No, ellos sí la reciben inclusive con gozo. Pero la segunda característica es que no tienen profundidad, no tienen raíces profundas. Y la tercera característica de este versículo 21 es que son de poca duración. Tienen una vida muy corta porque viene el sol y las ahoga. Y aquí el sol está representando las pruebas. Lucas dice que creen por algún tiempo, pero en el tiempo de la prueba se apartan. En el tiempo cuando el sol cae con fuerza, la prueba viene, se aparta. Aceptan a Jesús. Pero cuando viene la persecución, cuando viene la aflicción, por causa de la palabra, como dice el versículo 21 del capítulo 13 de Mateo, cuando vienen las burlas de los amigos, cuando vienen las críticas de la familia, cuando somos marginados, luego se aparta del camino del Señor. Esos son los que han caído, esa es la semilla que caen en pedregales. Pero hay un tercer tipo de terreno, y este terreno es el que cae en medio de espinos. Dice el versículo 7, parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Es decir, la semilla cayó en tierra, pero esta tierra no era tan mala, pero había mala hierba. Y esta mala hierba tenía espinos, y la plantita creció. Pero también crecieron los espinos, y estos ahogaron la palabra y no permite que crezca. Es decir, la semilla cayó en una tierra que podía producir, pero los espinos ahogaron la palabra. Dice el capítulo 13 de Mateo, verso 22, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y la hacen infructuosa, es decir, sin fruto, no da fruto. El afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra. Marcos capítulo 4, versículo 19, agrega otro detalle de qué representan estas espinas. Marcos dice, la codicia de otras cosas entran y ahogan la palabra. Además del afán del siglo, el engaño de las riquezas, también las codicias de otras cosas ahogan las palabras. Es decir, este deseo desmedido de tener más cosas nos llevan a ocuparnos tanto en el trabajo que no tenemos lugar para Dios. Y finalmente, Lucas también en el capítulo 8, versículo 4, agrega otra característica de este tipo de terreno. Dice, los placeres de la vida también ahogan esta plantita, es decir, las fiestas, las borracheras, la lujuria, las atracciones de este mundo. Hermanos, pueden sacar de camino a estas personas. Estas personas prefieren lo que el mundo ofrece antes de lo que Jesús ofrece. Es decir, no hay para ellos lugar para Dios. Qué triste, queridos, que cuando la semilla cae entre espinos, dice que el afán de este siglo y el engaño de las riquezas, la codicia de cosas y los placeres de la vida no permiten que la planta crezca y tenga fruto. Queridos hermanos, son personas que creen que Jesús es la verdad. Son personas que desean realmente seguir el camino del Señor, pero más pueden las atracciones del mundo que lo que el Señor ofrece. Esa es la tercera clase de terreno que cae entre espinos. Pero el cuarto terreno que dice la palabra de Dios es que cayó en buena tierra. Tierra fértil, tierra buena y dio mucho fruto. Dice el versículo 8 de Mateo 13, parte cayó en buena tierra y dio fruto cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. Lucas 8 dice, estos son los de corazón bueno y recto,
que retienen la palabra y dan fruto con perseverancia, dice Lucas 8:15. Es decir, su corazón es bueno. Reciben la palabra, retienen la palabra de vida y luego dan fruto. ¿Sabes, queridos? Que este tipo de terreno siempre da fruto. Aun cuando no todos los árboles sembrados en una misma tierra dan la misma cantidad de fruto. Como dice aquí la palabra, algunos dan al 30, al 60 o al 100 por uno. Pero lo bueno es que todos dan fruto. Los que son buena tierra siempre van a dar fruto. Mateo en el versículo 23 dice, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto. Es decir, el que oye el mensaje, lo recibe en el corazón, lo retiene y da mucho fruto. Oh, hermanos queridos, que Dios quiera que seamos nosotros este tipo de terreno. Me llamó la atención pensar que las personas que representan al corazón de buena tierra, estas personas también son criticadas, como las personas que caen, el terreno que representa en los pedregales. Estas personas también fueron criticadas, también fueron perseguidas, también se burlaron de ellos. Son marginadas por los amigos y aún por las propias familias. Pero ¿saben una cosa, queridos? Ellos pueden pasar el tiempo de prueba. El hecho de haber aceptado a Cristo como Salvador les da la fuerza, el valor y la fe para seguir adelante aún en medio de este tiempo de prueba. Estas personas también son tentadas por los afanes de la vida. Estas personas son también intenta el enemigo engañarlas con las riquezas de este mundo. Son atraídos por poseer muchas cosas también y son tentados por los placeres de la vida. Pero sabes, querido, estas personas soportan las pruebas y superan las tentaciones. Ellos han decidido ser fieles a Jesucristo, a confiar en las promesas del Señor. Hermanos, la combinación de una buena semilla con un terreno bueno hace que la planta dé muchos frutos. Cuando pienso en las personas que tienen un corazón con un terreno fértil, las comparo con lo que dice el Salmo capítulo 1, versículo 3. Ellas son como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Estas personas tendrán un testimonio que será evidente a todas las personas que le rodean. Ya no será la misma persona de antes, sino que será una nueva creación. Como lo dice 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. La diferencia, mis queridos hermanos, no es el sembrador, tampoco es la semilla. La semilla y el sembrador fueron los mismos que se sembraron en los otros terrenos. El problema radica en el corazón de la persona. El problema radica en el tipo de terreno que somos. A manera de conclusión, me gustaría decir que para los que somos miembros de la iglesia, esta hermosa parábola nos deja dos lecciones. Pero en primer lugar, todos somos sembradores. Y en segundo lugar, todos somos terrenos. En primer lugar, todos somos sembradores. Nosotros que hemos aceptado a Jesús, tenemos la responsabilidad de compartir la palabra. Debemos sembrar la palabra en los corazones de los hombres que no la conocen. Hermanos, debemos recordar que la semilla va a caer en uno de los 4 tipos de terrenos. No debemos desanimarnos ni cansarnos si los resultados no se dan como deseamos. Esta palabra me enseña que uno de los 4 terrenos va a ser buena tierra. Una de 4 personas va a ser buena tierra, un corazón fértil. Vale la pena seguir adelante. Debemos seguir adelante, queridos. Mi responsabilidad, tu responsabilidad es que todos somos sembradores. Debemos compartir la palabra de Dios. En segundo lugar, todos somos terreno. Es decir, que todos debemos ser buena tierra. Y si somos buena tierra, debemos llevar mucho fruto.
Hermanos, yo soy un terreno que debo dar fruto a 30, 60 o a 100 por uno. La pregunta es, ¿qué tipo de terreno somos? Pregunto, ¿en esta noche estás llevando fruto? ¿Cuánto fruto estás dando para el Señor? ¿O no estamos dando frutos? El fruto aquí no se refiere solamente a ganar personas para Cristo, aunque esta es nuestra responsabilidad como cristianos. Hermanos, también tenemos que llevar fruto en nuestra vida personal. Pregunto, ¿cómo está tu relación con Cristo? ¿Estás creciendo cada día más en el conocimiento del Señor? ¿Eres un buen cristiano, un buen discípulo del Señor? ¿Eres un buen padre o una buena madre para tus hijos? ¿Eres un buen hijo o hija para tus padres? ¿Eres un buen trabajador? ¿Eres un buen estudiante? ¿Eres, en una palabra, un buen testigo del Señor? Otros pueden ver a Cristo en tu vida. Sabes, querido, Dios desea que seas un buen sembrador, que compartas con otro el mensaje del Señor, que muchos de tus amigos y familiares conozcan al Señor por tu testimonio. Y también Dios desea que seas un árbol que da mucho fruto para su gloria y que la gente pueda ver a Cristo en tu vida. Si le hemos fallado al Señor, esta es una buena oportunidad para asumir la tarea de ser sembradores de la palabra y también de ser terrenos fértiles que den mucho fruto para la gloria del Señor. Si le has fallado, te invito a que hagas la siguiente oración. Señor Jesús, perdóname. Reconozco que te he fallado. No he compartido tu palabra y no estoy dando un buen fruto, el fruto que tú deseas, Señor. Pero estoy aquí dispuesto a hacer tu voluntad. Ayúdame a ser un hijo fiel, que te agrade en todo. En el nombre del Señor. Amén. Querido amigo, querido hermano, deseo con todo mi corazón que seas un buen sembrador de la palabra, donde quiera vayas. Y deseo también que tu corazón sea un terreno fértil, que dé mucho fruto para la gloria de Dios y para bendición a todos quienes te rodean. Que el Señor te bendiga en esta noche.